Muy bien, estamos acá en Radio Cultura de Buenos Aires, República Argentina, hoy con una charla muy especial con una científica candidata al Premio Nobel, Norma Graciela Sánchez. Ella es llamada así popularmente la Dama de la Ciencia y quiero que ustedes la escuchen, la conozcan. Le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, un gusto saludarlos. Buenas tardes Argentina, buenas tardes ciudad y aquí París, siendo las 19 horas parisina, francesa, con una temperatura ya de 5 grados, un Mm. otoño invernal, digamos, nos acercamos al solsticio de invierno, estamos en un mes anterior aproximadamente en el hemisferio norte y bueno, se siente el invierno. Claro, pero prontito va a venir a Buenos Aires, ¿no? A tomar el Eh, calorcito de la provincia de Buenos Aires, tan hermoso, esos lugares Tan de Ensenada, hermoso. Berisso y La Plata. Exactamente, gracias Sara, Beatriz, por recordarlo, porque es el invierno parisino especialmente y francés, en el hemisferio norte, los días son muy cortos y Ajá, falta la luz. Entonces, desde que puedo hacerlo, y más ahora con las conexiones que hay, y ya una planificación de mi trabajo y mis actividades, trato de escaparle al invierno y claro, me encuentro magníficamente. Yo suelo decir, soy una persona del sur, ¿no es cierto? Del sur. sí, Y entonces me gusta la luz, me gusta, no siento, no sufro las altas temperaturas. Y allí tengo, bueno, estoy cerca del Río de la Plata, sí, hermoso Río de la Plata. Así hermoso. que es todo disfrute y trabajo. El trabajo es un placer y el trabajo es salud. La verdad que es un placer escucharla, es una persona muy singular, yo la he escuchado en otros reportajes, altamente singular, Qué bien, porque cómo me gusta que lo diga porque soy consciente, soy es así, por consciente. eso yo hace rato que quería comunicarme, escucharla y que la audiencia la escuche, lo que sabe, lo que dice, lo que ha investigado, cómo ha trabajado en investigación desde chica con la familia que le tocó en este planeta. Muchas gracias por recordarlo. Veo que ya ha encontrado la hebra, ¿no es cierto? Eh, claro que Gracias. sí, porque la ciencia, que es un gran edificio, digamos, no son artículos publicados, es un edificio enorme, de esos que se hacen con piedras, ladrillos, toda esa construcción que se va haciendo con los grandes cimientos, con las Sin duda. extensiones. Pero la ciencia está hecha por las personas y entonces por las personas humanas, ¿no es cierto? Todavía la inteligencia animal no ha dado, ¿no es cierto? Es así. Avances, tal vez lo han hecho y no nos hemos dado cuenta todavía. Eh, entonces, la ciencia está hecha por personas y las personas, cuando se habla así en general de lo científico, bueno, como todo, cada trabajo tiene sus líneas generales, pero son individualidades o equipos. Entonces, para mí siempre ha sido el lema de mi escuela, la que he fundado, Ujú. ciencia, y es en ciencias exactas, ciencias del universo, bueno, toda la unificación de la física, física del universo, con todo lo que conlleva, desde lo más pequeño hasta las más grandes distancias o escalas que se conocen en el universo, o sea, no es cierto, esa física subatómica, lo que hoy
conocen como física cuántica, Sí. que ya vamos a hablar, de la que tanto se habla ahora, pero que tiene más de un siglo. Ajá, Y claro, porque la conocemos a través de la tecnología y en particular de claro, nuestros... hoy estamos así a través de las ondas visuales, electromagnéticas que nos comunican, las ondas sonoras que nos están comunicando también y que se están propagando. Eso es física cuántica a la claro. base, que se transforma en tecnología y en particular nuestros teléfonos celulares, que son sistemas cuánticos, macroscópicos, del tamaño de una mano. El Premio Nobel de Física 2025 justamente lo han dado por eso. El Ajá, 2024 lo han dado a la inteligencia artificial de la que tanto se habla. Y esto sigue porque hay mucho más para poder decir y tantos caminos que se abren. Pero cierro ese paréntesis y entonces decía, con esto termino lo que usted me abrió, que bueno, la ciencia con gran exigencia intelectual, y estoy hablando de las ciencias exactas, rostro y valor humano, porque la ciencia, si pierde de vista a la persona, a la humanidad, lleva y conlleva grandes problemas. Y yo siempre he dado, primero, porque así ha sido desde mi más remota memoria y pequeña infancia, que es en mi casa, es el hogar, la familia, mis padres, que usted mencionaba y que yo sí, agrego, el regalo de nacer, el regalo que nos dan los padres, ¿no? Porque en la vida sí. del ser, único y mejor regalo es el de haber nacido. Vivir no es un regalo. Aquí podemos engarzar con lo que decía Violeta Parra: gracias a la vida que me ha dado tanto, que cantaban, ¿no es cierto?, Sí, nuestros artistas argentinos, gracias a la vida que me ha dado tanto, y don Atahualpa Yupanqui, que hemos tenido el gusto con mi familia y con mis padres de conocer aquí en París y en que París. y tenerlo así en frente a frente, en presencia, que nos recibió y nos una amistad muy, muy grande con mi familia. Él le contesta cuando le dicen, gracias a la vida que me ha dado tanto, él contesta con sus canciones y sus pensamientos, eh, la vida eh, no es un regalo, presta con interés usurario. Qué Es enorme. razón, es enorme lo que dice. Esas dos cosas son complementarias, son Claro, duales. sí, Y sí, un sí, sí. alumno, yo en mi escuela, que me han dicho, profesora, doctora, su escuela, además de ser una escuela de ciencia, lo hacemos tratando, ¿no? Todo con lo máximo que podemos dar. O sea, la escuela ha dado premios. Fue inaugurada por el premio Nobel Chandrasekhar, uno de los Ajá, descubridores teóricos de los agujeros negros. El satélite de la NASA, Chandra, es por el nombre Chandrasekhar, con la que afectuosamente le decían. Es un satélite de rayos X con los cuales ustedes han oído hablar de estos agujeros negros en el centro de la galaxia, que antes, cuando yo los estudiaba, cuando empecé a estudiarlos, que fueron los años 70 que yo me inicié en la investigación, que elegí eso a través de Stephen Hawking. eh, Se decía, esos son temas académicos, son teóricos académicos, pero la astrofísica, en la astronomía no existen los agujeros negros. Y ahora hoy se conocen como moscas, ¿no es cierto? Por eso claro, la importancia de la perspectiva, de la puesta en perspectiva de cada tema, y el ver que, aunque no estén todavía predicciones observadas o experimentadas, no quiere decir que sean líneas de investigación infructuosas, porque todo lo que es
tecnología, aplicación, sea en cualquier campo, yo me refiero a esto, en el campo espacial, en el campo de la salud, en el campo de la neurociencia. Bueno, hay muchísimo para hablar, o sea, todo no es que lo que se está estudiando hoy eh, es inmediato, ya surge inmediatamente. Son líneas de investigación que vienen, algunas desde hace muchísimo tiempo. O sea, lo que estamos hoy aplicando en todas las nuevas tecnologías de información es la física cuántica de 1920, 1917 y, bueno, 1910 en los más pioneros, algunas cositas. O Ajá. sea, eso se va. Ahora, hay aceleración de los tiempos también, y eso es muy bueno verlo, ¿no? Y en particular, lo que es muy bueno verlo, porque o sea, uno puede también perder el tiempo haciendo ciencia, porque hay que decirlo, o sea, Es no todo descubrimiento de es todo lo que está investigando, claro. claro, hay que tener y hay que ir viendo, hay que tener una movilidad y una reactividad muy grande Ujú. de no encasillarse, o sea, nosotros, o sea, cuando yo digo nosotros, toda mi escuela, bueno, siempre hemos ido eh, anticipando, cuando Sí, nadie lo estaba haciendo, lo hemos ido anticipando porque siempre yo he dicho y hemos dicho, para hacer lo que están haciendo todos, ya eso lo están haciendo todos, entonces, claro. o lo que están haciendo, vio que son las modas, se pone, entonces todo el mundo quiere seguir eso, porque claro, es Sí, más fácil hablar de cosas de las que ya se habla, de que la gente ya está un poco enterada y es más fácil entonces no tener que explicar y empezar a hacer la explicación, ¿no es cierto? O instalar los temas. Pero claro. bueno, nosotros esa es la diferencia en ser, para hacer temas pioneros. A mí lo que me ha interesado, no porque me lo he propuesto, sino por naturaleza, hacer originales, o sea, pioneros, abrir caminos y que han llegado, o sea, porque uno tiene que ir viendo para no estar así perdido o dando vueltas o haciendo siempre se puede hacer algo. El punto es poder llegar a hacer descubrimientos, si es posible, grandes descubrimientos, grandes predicciones y ir viendo cuáles son esas líneas de trabajo que van a dar. Eso ¿Cómo se se llama puede la ir. escuela? La escuela Claro, la escuela esto a mí me llaman, sí. una escuela europea, porque nadie lograba hacer una escuela donde se introdujeran las astropartículas, la nuevo Ajá, que había, o sea, de la manera original o de algo. Y Daniel Chalonge, que sí. es un pionero francés de la astrofísica moderna, fundador del Instituto de Astrofísica de París, era astrónomo y veía que la astronomía en ese momento se quedaba, 1890, Ajá, 1900, se quedaba porque estaba la nueva física, justamente espectro, física atómica, que estaba ajá. dando en el mundo, y a él le interesaba eso, o sea, comenzó y desde el punto de vista experimental muy creativo, con otros colaboradores, y entonces hizo instrumentos con los cuales llevó por Europa en las estaciones de alta montaña las primeras medidas de ozono atmosférico, porque Ah, el ozono, que es oxígeno 3 de la atmósfera, que tanto ha dado que hablar cuando estaba el agujero acrecentado en el sur, en los sí. polos sur que llegaba, el ozono cumple para nosotros un beneficio, esa molécula de oxígeno 3 porque absorbe los rayos ultravioletas que son los más energéticos y más penetrantes. Si no estuviera el ozono, nos estaríamos quemando, o sea, con esa Ah, radiación, ¿no es cierto? sí, Esas sí, sí, sí. quemaduras de sol. Bueno, si nos exponemos o si demasiado al sol o si no hubiese esa protección,
estaríamos, bueno, Quemados, incinerados, sí, sí, sí. esto, o sea, es parte de la naturaleza, es parte de la composición atmosférica y a la vez que tiene ese efecto beneficioso para los seres vivientes, tiene un efecto, entre comillas, difícil o pernicioso para las observaciones astronómicas, porque al Claro. absorber esa radiación, o sea, no, al filtrar esa radiación ultravioleta, la parte del espectro, la luz, en sus 7 colores fundamentalmente, los primarios, ¿no es cierto? O sea, Sí. el rojo, el azul, el rojo es el menos energético, el azul es Ah, el más energético y el violeta, ultravioleta, el más sí, energético. Y entonces, por eso está el infrarrojo también, ¿no es cierto? claro. El rojo, el infrarrojo. Bueno, el espectro de la luz, cuando ven el arco iris, ¿no es cierto? Que eso en algún momento en el campo se ve Sí, siempre. sí, sí, en el mar Bueno, también. esa es la dispersión de la luz. Sí, Es sí, la sí, luz sí. visible, esta blanca, son toda la luz que se ha compuesto y es blanca, es transparente. Entonces, esa luz, que son las distintas partes del espectro, el ozono entonces está absorbiendo, filtrando esos rayos más energéticos y en el espectro, cuando se quieren estudiar las estrellas a través de la luz que nos llega de las estrellas, se la descompone la luz y a partir de eso se puede ver la composición de la estrella o de la fuente luminosa y todo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, en esa época, bueno, ¿cómo se hacía para corregir y para poder llegar a la parte del espectro ultravioleta? Y Chalonge ideó un espectrógrafo para medir todo eso con la placa, con el chasis de placa oscilante, que haciendo la oscilación permitía llegar y corregir y llegaba al ultravioleta. Y con eso dio todo a su Qué invitado bárbaro. por toda Europa. Sí, Era antes que se crease el CERN. Ustedes han oído hablar del Centro de Investigaciones Nucleares que está en Ginebra, que hace los sí. grandes aceleradores, la máquina de Dios. Bueno, antes que se crease eso, él fue uno también de los que contribuyó a eso, porque con eso también se miden las partículas de radiación cósmica que están atravesando la atmósfera y que atraviesan y que hacen sus partículas muy livianas. Eh, entonces, bueno, esa escuela, mi escuela, lleva el nombre de Daniel Chalonge, este gran Qué pionero, y bien. desde el año 2015, y en tributo y que fue mi esposo, mi compañero de vida, el gran y brillante físico argentino, medalla de oro de la Universidad Nacional de La Plata, Héctor de Vega, que Sí. a partir de un cierto momento que él trabajaba en otros aspectos, en física matemática y otros modelos, pero luego viendo el tamaño de problemas importantes que había para comprender la física del universo, porque evidentemente el universo, ¿no es cierto?, traía problemas importantes, aunamos nuestros trabajos y Sí. colaboramos y en grandes líneas de investigación y, digamos, brillaba en la escuela y en 2015, entonces que lamentablemente la enfermedad que todavía no hemos podido, ¿no es cierto? El cáncer es una enfermedad que Sí. todavía no ha podido ser vencida, digamos, por más que se le dio todo y la Y se venció, investiga, sí. claro, Y y él la Héctor de venció Vega mucho. y Graciela Sánchez unieron todos sus conocimientos, se casaron y se fueron a París. Sí, sí, Qué lindo. Sí, 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 jovencitos, con la idea de volver, porque claro, era venir a hacer las armas en cierta manera, ¿no? Las armas en la claro. investigación, Sí, sí, como sí. siempre se hacía y demás, pero era sobre todo, bueno, la situación en Argentina, en las universidades. Yo estaba
ya enseguida me dieron contrato, ni bien me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, Sí, contrato para el CONICET en UBA y en qué el bien. Instituto de Astronomía y Física sí, tuve contrato del CONICET inmediatamente y en UBA, y allí veía, allí en el campo de Núñez, que a mí me gustaba mucho, veía la Claro, diferencia con la ciudad de La Plata y demás. Había una gran actividad en UBA y veía además los riesgos que se corrían porque ya la universidad tenía una actividad muy grande, política, sí, y política. estaba a la entrada, ya estaba instalada las fuerzas de seguridad que para poder entrar a partir de un cierto momento por las situaciones que se estaban viviendo, le pedían para entrar en la facultad. Claro, después eso puede haber venido, puede haber sido más cotidiano, pero en esa época, o sea, a mí me resultaba, o sea, para entrar a la facultad había que dejar el documento de identidad. Qué bárbaro. Bueno, yo decía, se Mm. puede dejar una carta de estudiantes o una carta de investigador, pero el documento de identidad, si aquí pasa algo, adentro yo estoy trabajando, estoy viendo, consultando bibliotecas, no había Claro, internet, no había. nada, lógico. Yo estoy haciendo aquí y pasa algo en la universidad, explota algo, ocurrió. Estamos todos bajo la misma, Sí, era un no peligro nos dejan realmente. Muy salir, o sea, intranquilos, no se podía claro. trabajar así. Mm. Era muy, sí, sí, hay anécdotas. Tengo una memoria, dicen, una memoria. Excelente, ¿no? Sí, sí, Claro, porque la he sí. escuchado varias veces, sí. Em, entonces, recuerdo, ¿no? He Sí, grabado todo eso, he grabado todo eso porque fueron momentos muy intensos, ¿no? sí, Pero bueno, los tengo grabados porque son parte grabados. de la historia, porque hay Y días, sí, hubo fechas muy importantes que me tocó estar allí, en otras oportunidades contaré, sí. cuando fallece el general Juan Domingo Perón, en ese Ah, momento sí, presidente, y eso fue 71, 70, sí. ese día estando allí en el campus, bueno, o sea, fue algo, llegar a la ciudad de La Plata ese día fue Terrible, realmente, claro. sí, fue realmente y todo lo que ocurría allí, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia que a uno le tocó vivir, es parte de la historia argentina y hay que, digamos, eh, es parte de todo lo que Totalmente. Eso me vivió. gustaría, en algún momento lo vamos a hablar y le quería preguntar, ¿es verdad que estuvo dos veces candidata al premio Nobel Sí, sí, de física? y lo estoy Ah, siempre, y ya en bien, 2019, claro, y en 2019 dicen que estuve muy cerca, pero lo que ocurre, porque se da el premio Nobel, en particular, bueno, este es sí, premio Nobel de Física, sí, eh, eso luego, todos los años, se va haciendo una especie de rotación, o sea, no se da en un año, el otro año consecutivo a la misma disciplina, ajá, va cambiando el tipo de disciplina y es muy reciente o fue mucho menos lo que se le dio a las ciencias del universo, ¿no es cierto? ajá, Y luego por el desarrollo y los descubrimientos que se han hecho, en particular mi escuela llevó adelante todo lo que es la cosmología moderna, creada en 1991 y ya teniendo 15 años la escuela tuvo su primer premio Nobel. qué Este, bien, sí, sí, George Smoot, que nadie, o sea, que nadie lo invitaba o decían, bueno, y la primera, y el descubrimiento de esa, con un satélite, el Cosmic Explorer, Microwave, el explorador del fondo de microondas, esa radiación fósil desde ah, los orígenes, no más que el descubrimiento, que eso fue en 1968, fue el hecho que había diferencias en las direcciones, no era algo homogéneo ese fondo como se creía, sino que había fluctuaciones y esas fluctuaciones o anisotropías, porque cuando uno mira encuentra diferencias respecto de la dirección
es que no es isótropo, sino anisótropo, y se llama anisotropía, y ellos fueron los descubridores y de esa radiación fósil del Big Bang, que es cuando el universo era un universo bebé, o sea, el universo que tenía 300.000 años, 350.000 años, Sí. para nosotros, que ni una persona puede llegar, ¿no es cierto? Nosotros ojalá lleguemos a los 100 A años, los digo, 100, sí. 150, ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Podamos. A todos yo se los deseo. Pero para lo que es los 13.700 millones de años de la vida, de la edad del universo, es el universo bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso queda congelado en cierta manera, viene y se puede ir observando con el satélite, rotando, e ir tomando todos los sensores, midiendo esa radiación, ver si hay fluctuaciones que ha quedado de ese fondo primordial, primigenio, eh, original de los Bien. orígenes del universo, que si bien, eso sería muy largo ahora comenzar, el Big Bang no existe, o sea, eso queda como, es una palabra muy bien, como Sí. una explosión, pero que queda como resabio por la inercia. Ustedes saben que tenemos una inercia mental, una Ajá. inercia cultural, y donde se van repitiendo los conceptos, y es más fácil repetir y retomar que comenzara. Entonces, ese Big Bang se corrigió luego, y en Ajá. vez de una, claro, porque en vez de una explosión, que sería una singularidad donde no se pueden explicar las leyes de la física, porque devienen números, han oído hablar del infinito, ¿no es Claro. cierto? El infinito como concepto matemático, pero el infinito físico no existe, como no existe el cero físicamente, existe como número, como idealización matemática. Entonces, eso hace que en vez de haber una explosión infinita, ese Big Bang, hay una gran, es una explosión, pero que es finita. Hay una gran aceleración, se puede entender, y es lo que se llama la inflación primordial del universo. O sea, el universo se Sí. expande aceleradamente en fracciones de segundo, y después va haciendo su expansión, hasta se van formando a partir de esos grúmulos, se van estructurando las estrellas, las galaxias, bueno, se van condensando por obra de la gravedad, y después venimos nosotros y todo lo que, los planetas, y hay varios sistemas, puede haber otros planetas, otros sistemas solares, otros planetas, y yo digo mismo, junto con otros, pero estoy de más en más convencida, otros universos. Nosotros, bueno, ahora nos tenemos que despedir, pero nos vamos a Sí, volver a encontrar, como dijimos en el verano, desde Ensenada directamente. Ahora estamos desde París y después desde la República Argentina, nada menos que de esa zona tan linda, hermosa y tan histórica, ¿eh? Y encima que la tiene usted ahí. Qué sí, es bárbaro. histórica, me he encargado de llevarla por el mundo cuando nadie Sí, la conocía, cuando muchos no querían, digamos, era más fácil decir soy de Buenos Aires, soy de La Plata, o claro, que decir sí, soy de Ensenada. Yo siempre la llevé por el mundo a mi querida ciudad de Ensenada, de la que soy ciudadana ilustre, junto con bien. ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires y de otras ciudades del mundo. Y tengo muchas novedades en la computación cuántica, en la inteligencia artificial y en la relación de nuevos sistemas de información con un artista intelectual platense, José Luis McLaughlin, que hemos Ajá. comenzado trabajos muy interesantes sobre los nuevos sistemas de información cuánticos, y en particular la fotografía. Un gran allí hallazgo y una linda sorpresa de que la fotografía que todos conocemos es en realidad un sistema cuántico, macroscópico y de información, del cual podemos entender muchas cosas,
particular los teléfonos, en particular la inteligencia artificial. O sea, la física cuántica como esquema para poder llegar a entender el todo. Y ese es nuestro objetivo, el todo. El todo que podamos imaginar, incomprendido lo orgánico. Le agradezco muchísimo, muy enriquecedor. Esperamos que nuestros oyentes les haya gustado y les prometemos que vamos a volver, que nos vamos a volver a encontrar. Vamos a volver. Un abrazo enorme, muchas gracias. Encantada. A ustedes, hasta pronto Ciudad, hasta pronto Argentina. Nos vemos allí. Nos vemos acá y un beso a la hermosa París también, ¿eh? Felicidades, París, La Plata, Ensenada, Berisso, región y toda Argentina. Y usted que estudia bastante de todo eso, ¿eh? Y Argentina, una parte mía en el universo. Ensenada, mi barrio en el universo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy, muy grande. Era Norma Graciela Sánchez, profesora, investigadora, y ha estado hoy aquí con nosotros en Noticias Sustentables.